¿Cómo están? Buenas tardes. Somos Sufro Deportes, emisión Prime. Ya estamos en vivo y en directo a esta hora. Cuando tenemos reviso del celular, cuando son las 19:09, ya estamos en vivo para esta jornada de lunes 23 de noviembre. Hace poquito rato, sí, hace muy poco rato, en el Tierra de Campeones, el nuevo recinto de la ciudad de Iquique, el local igualó 0-0 con Cobresal. Alcancé a ver un par de minutos al final y justo en esos momentos Matías Donoso sacó un remate en el área y la pelota pegó en el palo del pórtico defendido por Jorge de Champs. 0-0 en definitiva, Cobresal Iquique, Iquique y Cobresal, el partido que ya se jugó en esta tarde de día lunes. Más rato va el duelo de Huachipato con la U de Conce y después en la noche a las 9:30 en Santa Laura, Unión Española recibe a O'Higgins de Rancagua. Unión que quiere seguir arriba y O'Higgins de Rancagua que quiere confirmar lo que ha hecho, el repunte, el alza de la mano de Dalcio Giovagnoli y también rescatar puntos de Santa Laura y por qué no ganar. Tienen a un centro delantero goleador, un tal Gustavo Gotti. No te rías, Juan Pedro, así ha sido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Fabián? No, solo me sonrío porque un Gustavo Gotti que lo conocemos mucho acá y que, claro, no pudo reverdecer laureles que sí parece que en la región de O'Higgins le resultan como anillo al dedo el argentino centro delantero. Porque en Santa Cruz fue muy goleador y ahora en O'Higgins efectivamente es protagonista del repunte, como tú decías, del equipo celeste. Los dos peleando cosas muy distintas, eso sí. La Unión Española por tratar de alcanzar a la Universidad Católica y O'Higgins por tratar de salir de una posición muy incómoda en la posición del descenso del fútbol de la primera división. Fíjate que en entrada no vengo con buenas noticias, Fabián Aguirre. Pero ¿sabes qué? Esas malas noticias ya las vas a entregar. Hay una mala noticia hoy día. No sé si te refieres a lo de Esteban Paredes, ¿no? No, esa es la tercera información. Te tengo dos previas más malas. Pero te digo por qué lo de Esteban Paredes, porque tengo la sensación este fin de semana, probablemente en términos del fútbol chileno, ya vamos a entrar a Deportes Temuco, ¿eh? Ya vamos a entrar con Temuco. Pero tengo la sensación que el planeta fútbol quiere a uno de sus hijos más predilectos, ¿no? Me gusta la frase, el hombre venido del planeta Gol. Sí, claro. Y todos queremos a Chupete Suazo. La verdad es que uno le tiene cariño a Humberto Suazo y el otro día además que se emociona visiblemente, sin ningún tipo de artificio, sino que... Quizás por la redención que tiene su historia, ¿eh? Tú sabes que tú... Cosas, sí, tiene muchas historias. De hecho, sabes que cuando estuvimos en Quillota, Jota, no sé si te acuerdas, en Quillota, le agradezco a Mario, nuestro director allí, con la foto de Chupete Suazo en la cisterna, marcando el gol 100 y 101 de su carrera en primera en Chile. En primera en Chile. Sin contar los de la selección y México. ¿Sabes cuántos tiene goles en total? A ver, dale. Creo que son 338 goles. Claro. Bueno, en San Luis, en Quillota, hay una foto donde está Chupete Suazo allí, muy joven. Sí. Tuvo que remarla de abajo, en San Luis, en Ñublense, en tercera división. Perdió a su padre cuando recién estaba siendo formado como futbolista en la Católica y eso le afectó mucho. Y de ahí se fue a la tercera división y tuvo que empezar de abajo. Y consiguió prácticamente todo, o casi todo, en una carrera ilustre. Y creo que todos queremos a Suazo. Sí. Y cuando hoy día nos enteramos que Esteban Paredes, que yo creo que también es un tipo querido en el fútbol, Seguro. sufre una lesión que probablemente no es tan grave, pero sí es una fractura. Tengo la sensación, Jota, que ya Paredes no vuelve en esta temporada. En esta no. En esta no. Entonces, seguramente va a volver la próxima temporada. Quizás ya para cerrar también una ilustrísima carrera, el máximo goleador de nuestra historia en primera, Esteban Paredes, superando a Chamaco Valdés, a Pedro Heidi González y a tantos otros. En esa historia, ¿no es cierto?, de los goleadores en primera, en el puesto número 34 y 35, está Cristian Canillo. Sí. Está Cristian Canillo, que es uno de los goleadores dentro de esos tipos que ya han marcado muchos goles en el fútbol chileno y que es uno de los pocos que todavía está activo, está allí todavía jugando. Pero claro, los goles en primera B, para esa cuenta, No cuenta. no cuentan. César Muidios es el huesito muy pequeño, Fabián, que lo tuvimos que buscar, que es en la zona del dedo gordo del pie. Tú bajas, si pudiéramos entrar, ¿no? Por el pie y transparentarlo. Fíjate que va ahí la primera parte, la segunda parte, la tercera. Hay dos huesitos allí, casi... Una radiografía nos hace falta. Nos hace falta acá, sí. Podría ser en la zona casi de la altura del empeine.
pero solo en la seguidilla del hueso del dedo gordo, del pie zurdo más encima, que es el pie que más utiliza para hacer goles Esteban Paredes. La fractura en esos pequeños huesitos, samoidios, así se llaman, son los cuales va a tener que ser intervenido quirúrgicamente el centrodelantero de Colo-Colo. Rápidamente, las malas noticias tenían que ver con una goleada en contra del Betis en España, 0-4 frente al Atlético de Bilbao, y en el debut, después de haber sido castigado por doping positivo, el chileno Nicolás Yarri perdió en primera ronda en 3 sets frente al 350 del mundo tenista peruano. Las malas noticias tenían que ver con el tenis, con lo de Claudio Bravo, que es el equipo del Betis, donde él ataja y no pudo. 4 goles le hicieron el Atlético de Bilbao, equipo el Betis también de Manuel Pellegrini, y lo que tú ya anticipaste, la situación que está sufriendo Esteban Paredes en el ámbito de los grandes goleadores del fútbol profesional chileno. Goleadores en actividad del fútbol chileno, Esteban Paredes, 219. En actividad, Gabriel Vargas, 142, Roberto Gutiérrez, 128, Cristian Canillo, 118, Humberto Suazo, 101. Eso es, reitero, en primera división. Si sumáramos todos los goles que ha marcado Humberto Suazo, supera los 330 goles, donde el tipo es estrella eterna en el Monterrey de México. Para siempre. Allá forma parte, si hubiera un salón de la fama de Monterrey en México, allí está Humberto Suazo. Sí. Metió goles en Chile, en México, en España, por la selección, en algún otro lugar también del mundo. Y este fin de semana fue muy bonito verlo. Pero como es la vida, ¿no? Con estas caras dulces y también amargas, Esteban Paredes, el máximo goleador, aparece con esta lesión. Para ser exacto, en términos del parte, ¿no? Que es lo que dice el parte médico de Colo-Colo, presenta fractura en el sesamoidio de pie izquierdo. Por estudios realizados complementarios, se ha definido tratamiento quirúrgico para este jueves 26 de noviembre. Mala cosa. Lata por Esteban Paredes, y algo positivo para nuestros colores, ¿no? La situación de Cristian Canillo, que todavía esté su nombre casi a los 40 años dentro de los máximos goleadores activos del fútbol profesional chileno, junto a, tú ya lo dijiste, ¿no? Gutiérrez, que está en O'Higgins, Gabriel Vargas, que está en la segunda división, en Deportes Concepción. La verdad que es una dicha poder tener acá, en estas tierras, en estos pagos, a un notable Don Cani, como me gusta decirle a Cristian Cani. En Día de Noticias, además, comunicado de Curicó Unido, donde se informó que el nuevo director técnico es el señor Martín Palermo, el máximo goleador de la historia. Hablando goleadores. El máximo goleador de la historia de Boca y de los campeonatos de primera del fútbol argentino igual, ¿no? Martín Palermo. Él es el nuevo director técnico de Curicó. Él antes ya fue director técnico en Argentina, Godoy Cruz y Arsenal. Después estuvo en Unión Española, después se fue a México y ahora vuelve a Chile para dirigir al equipo de Curicó Unido después de la salida de Nicolás Larcamón, quien recaló en definitiva en el Puebla de México. ¿Te gustaba? Aquí estamos viendo en pantalla, Jota, disculpa, ¿sí? A Emiliano Astorga. Sí, el técnico de Copiapó Unido, lo tenemos en pantalla porque es el próximo rival de Deportes Temuco este día jueves. Estamos paulatinamente, y las imágenes así nos dictan, entrando paulatinamente, digo, a la situación del albiverde, que va a jugar este jueves a las 18 horas en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó. No jugó esta mañana Copiapó, lo sabemos todos, se suspendió a 3 minutos, sí, a 3 minutos de entrar al terreno de juego, y se suspendió el partido que se iba a disputar en el Municipal de La Pintana entre el local Santiago Morning y Copiapó. El motivo, 3 casos de COVID positivo en el equipo microbusero. No pudo definirse su trazabilidad, o sea, definir con quién estuvieron en contacto estrecho y todo aquello, y por no poder definir aquella situación es que por prudencia sanitaria la Comisión Médica de la ANFP, estimó prudente no hacer el partido. Y fíjate, Fabián, si uno lo piensa... Al tener la Comisión Médica, ¿sí?, de la ANFP participación directa en la suspensión del partido, Copiapó no tiene nada que alegar, ¿no? O sea, puede alegar. De hecho, alegó, a propósito que estamos viendo ahí a Emiliano Astorga. El sagrado derecho a pataleo, digamos. Nada más que eso. Nada más. Claro. Ahora, pensándolo desde el punto de vista de Deportes Temuco, Fabián, lo comentábamos un poquito hoy día al mediodía, ¿no? Para evitarse dramas, y yo creo que esa es la medida que se toma por prudencia,
estuvo bueno que se suspendiera el partido, para lamento, tristeza y pataleo de la gente de Copiapó. Porque o si no, estaríamos pensando, si se jugaba el partido y nos enterábamos de estos contagios después de disputado un partido, que se amenazaba, pero casi con certeza te digo, el partido del día jueves que se va a disputar con Deportes Temuco a las 18 horas. Lo último que supe del partido de Temuco de este jueves frente a Copiapó es que hoy día Temuco entrenó normal. Entrenó en la tarde. De hecho, está entrenando todavía, me ha hecho. Creo que ya terminaron. Esto lo deberían estar terminando. Porque empezó a las 5:30. Sí. Entrenó normal. El equipo tiene planificado el viaje. No hay ningún cambio en la planificación. El partido continúa exactamente igual el jueves a las 6 de la tarde en el Estadio Luis Valenzuela de Hermosilla de Copiapó. Estamos al aire desde las 5 de la tarde a través de UFRO Radio y también de Radio Universal para construir esta red deportiva en toda la región de la Araucanía. Así que vamos a estar con nuestro enviado espacial, no especial, a Copiapó para poder entregarnos todas las alternativas del duelo entre el local y la visita Copiapó y Temuco. Comenta con nosotros, tenemos imágenes de allí precisamente, ¿no? Reiner Castro sacando un derechazo en el partido previo y comenta con nosotros a través del +569-7141-5007. Ya tenemos además sonido telefónico, así que perfecto, pronto ya vamos a estar en 30 segundos. Saludamos a nuestro invitado, pero también en estos momentos, Juan Pedro, tenemos mensajes. Mensajes que algunos de ellos quedaron pendientes de este mediodía, ya lo dijo Fabián, ¿no? Al +569-7141-5007. Amigos, esto del VAR, y esto se refieren al Video Assistant Referee, tan criticado y por mí al menos incomprendido. Yo no comprendo nada lo que está ocurriendo en términos de los criterios y los cobros arbitrales. En relación a ello, nos dicen, nunca me ha gustado, porque le resta la esencia misma del fútbol, de que van a haber errores arbitrales, siempre van a estar. Agregar un lineman por arco, nos dice Medardo que no lo comparte. Y una duda que surgió este mediodía, nos decían, ¿qué saben ustedes que el día 7 de diciembre va a haber levantamiento de cuarentena? Fíjate que alguien que sabe mucho de eso es el doctor Opperman, y digo que sabe mucho porque es doctor, es médico, lo conocemos mucho, es del área de la salud. Nos dicen esto, Fabián, y que es de todas maneras ilustrativo, ¿no? Las cuarentenas no se levantan por presión de la gente, sino por las cifras. Y eso es lo que nos aclara desde ese punto de vista Hans Opperman, el doctor. Me llamaba la atención porque aquí nos envían esas declaraciones de Ronald Fuentes, el técnico de Unión Española, Ronald Fuentes, ¿no? Que el VAR es una mierda. ¿Sabes, con respecto al tema anterior, ¿no? Que te estaban diciendo allí de la cuarentena? Hay una situación que en estos momentos es bien compleja, y que es la saturación que ha, de alguna manera, dicho, ha rescatado y también ha puesto en el tapete el Colegio Médico y distintos gremios de la salud, la saturación del hospital regional, del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena. Y esa es probablemente la señal más clara de que debemos cuidarnos y que no se puede levantar la cuarentena. Es lo mismo que uno percibe, y son los datos objetivos que uno debiese quedarse con ellos para ser prudentes. Insisto, y lo continúo ligando la situación esta con lo ocurrido esta mañana en el Estadio Municipal de La Pintana. Creo que por prudencia se suspende un partido que deja un descalabro, sí, económico, un descalabro organizacional también. Se confirma, y lo hemos dicho y ya se sabe, que prácticamente el torneo de la Primera B con liguilla va a llegar y va a superar con largueza, diría yo, el mes de febrero del próximo año, precisamente por estas demoras y estas suspensiones. Pero no hay de otra. La prudencia, Fabián, es lo que debe dictar en un momento tan requete contra complicado como... A propósito de prudencia, ¿no es cierto? Allí tenemos el llamado telefónico, un hombre prudente, como siempre. Don Miguel Hernández, ¿cómo le va? Buenas tardes. La voz del hincha en esta emisión de UFRO Deportes Prime. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Fabián. Hola, Juan Pedro. ¿Cómo están? Bien, Miguel. Yo quedé inmediatamente con una duda. ¿Vienes de viaje, Miguel, o no? Sí, voy manejando de vuelta para la casa. Ok. ¿En qué parte estás, Miguel? ¿Y cómo se ve la carretera en términos de la cantidad de flujo vehicular? Acabo de cruzar el puente nuevo, dirección Temuco para las casas, tránsito súper fluido, bajo tránsito, pero si es cuarentena,
Si tú me dices que estamos en cuarentena, no te la creo, porque la cantidad de autos que anda igual es alta. ¿Y control, Miguel? Control nada acá en el puente. En Padre de las Casas hay algunos puntos donde hay controles permanentes, pero más allá de eso no. Ahora, tú estás en estos momentos, Miguel, en terreno, tú eres constructor, ya estás con una obra y como tal puedes estar avanzando en el trabajo. Sí, correcto. Existen las ventajas, en este caso, de trabajar en construcción en obras que son esenciales para el desarrollo de la región. Y bueno, existen los permisos para que podamos seguir trabajando. Sin duda que para nosotros, Miguel, es esencial contar también con la voz del hincha para poder analizar el partido pasado y el que se viene. Y yo quedé con la duda y con la pregunta en la boca, Miguel. ¿Te acomodó esta presentación de Fabián de decirte hombre prudente? O sea, si me van a calificar, prefiero que me califiquen como prudente. Ah, bueno, está bien. Está cómodo entonces, está bien. Exacto. Se agradece el calificativo. O sea, no te voy a calificar de imprudente, ¿no? Sería extraño, Miguel. Sí. Bueno. Oye, Miguel, se juega con Copiapó, un Copiapó que se suponía, yo creo que habríamos comentado con toda seguridad, al margen del resultado de hoy día, de un partido que no se jugó, claro, pero si se hubiese jugado, habríamos dicho inmediatamente, va a llegar un poco desgastado el equipo de Emiliano Astorga, ¿no? Y justo se cortó porque como venía en movimiento... Claro, sí, bueno, ahí ya reconectamos con él. Ahí estamos, Miguel. No, ya vamos a estar junto con Miguel. Es un tema, ¿no? El tema de las comunicaciones en estos momentos. Ahora, él lo decía de manera bastante clara. Cuando uno sale, Jota, que también lo conversamos hoy día, Temuco está en cuarentena, ¿no? Temuco está en cuarentena. Y cuando tú sales y puedes transitar por algunas calles, con todo respeto, pero eso no se nota. Sí. No se nota. Entonces, uno ve un flujo vehicular normal, uno ve tacos, uno ve colectivos, micros, taxis. Probablemente hay ciertas aplicaciones que en estos momentos no están funcionando porque están caídas, perfecto. Pero en el resto está funcionando y hay mucha gente que está trabajando y también uno dice, bueno, la gente tiene que trabajar. Seguro. Tiene que trabajar. Entonces estamos en una situación tan compleja, ¿no? De entender que estamos viviendo una pandemia que es la más grave que ha enfrentado la humanidad en un siglo. Algo que no vivieron ni nuestros padres y probablemente tampoco nuestros abuelos. Es verdad. Y además estamos llegando a fin de año, Fabián. Ahí es donde uno tiene que relativizar cierta crítica a lo que está ocurriendo en términos de esto de que se decrete cuarentena, de que tengamos que estar todos encerrados en nuestras casas, pero hay gente y personas que tienen que subsistir, que tienen que sobrevivir. Y para eso de pronto estamos nosotros, y más importante todavía, Fabián, los protagonistas futbolísticos que son quienes nos despiertan enormes pasiones, en este caso de Deportes Temuco, y por eso es que yo creo, ¿no? Estamos en una especie de... Alguien me acuñó hoy día, a propósito del último triunfo de Deportes Temuco, el concepto que fue balsámico, esta victoria de Deportes Temuco, al margen de cómo se jugó, que no se jugó nada bien, pero fue balsámico el conseguir esos 3 puntos, porque tú sabes, ¿no? Cuando hay campañas que están ahí nomás, maometanos, como la de Deportes Temuco, un triunfito durante algunos días te permite trabajar de manera más grata, más balsámica en última instancia. Así que desde ese punto de vista, yo creo que de aquí al jueves, que es el partido con Copiapó, las cosas espera uno, ¿no? Lleguen de mejor manera y sobre todo por lo que quedé ahí con la pregunta para compartirla junto a Miguel Hernández, que la voz del hincha, ya la regresaremos para compartirla, y que tiene que ver con eso de que se suponía que Copiapó iba a llegar agotado, cansado del partido frente a Deportes Temuco por el partido de esta mañana frente al Chaco Morning. Pero como se suspendió, evidentemente que ahora Copiapó llegó descansadito y se supone también que Deportes Temuco, el equipo de Pato Lira, va a llegar en similares condiciones. Ya se está jugando el partido de la Universidad de Concepción y Huachipato, están 0-0. 13 minutos del primer tiempo y también tenemos más comentarios a través de nuestro WhatsApp, el más 569-7141-5007. Juan Pedro, hoy día usted es el dueño del WhatsApp. Nos dicen algo que nos saca un poquito del fútbol y de la contingencia. Más bien nos invita a un espectáculo de este fin de semana. Mike Iron Tyson vuelve a los cuadriláteros este sábado 28 en una exhibición contra Roy Jones. Sí, el mismísimo Tyson, Mike Tyson,
se va a enfrentar a Roy Jones, agradecido al señor Carlos Sepúlveda, que nos envía esa invitación para un espectáculo a través de la televisión, lógico, que va a ocurrir este día sábado. Abrazo grande para Carlitos Sepúlveda, hombre muy albiverde, que además permanentemente se contacta con nosotros. Él vive en San Ramón, en el sur del Gran Santiago, y que permanentemente está en contacto con nosotros, y que además él ama profundamente el fútbol, pero tengo la sensación que ama más profundamente el boxeo. Es hombre de boxeo completamente. Tú sabes cómo es la gente del boxeo. Le gustan hartos deportes, pero el boxeo no se lo tocan. No, el boxeo no se lo tocan. Y además, ahora, ver a Mike Tyson hasta ahora, sabes que yo el otro día vi la promo. 56 años, ¿eh? Sí, yo voy a sacar la cuenta que estaba en los 55, 56 años. Vi la promo. Es un hombre mayor, además como tiene la cara tatuada. Pero con una agilidad que te la encargo, ¿sí? No, seguro, o sea, un tipo que en los años 80 Tyson era un atleta de formidables condiciones. Es que se preparó para esta pelea, fíjate. Pero claro, pero cuando tú vuelves en el tiempo, ¿no? La carrera de Tyson desde el 85 hasta el 90 es una carrera ilustre. Él, a ver, ayúdame, él, si no me equivoco, al peso pesado que le quita la corona es a Larry Holmes. Sí, sí. Y Larry Holmes había sido quien había derrotado a Mohamed Ali. Así es la historia del deporte. Después Tyson tiene 5 años aproximadamente que son maravillosos, donde no le ganaba a nadie, les ganó absolutamente a todo el mundo y termina perdiendo esa pelea con Tucker. No, con Buster Douglas. Con Buster Douglas termina perdiendo esa pelea que Tyson llegó mal preparado y Douglas lo noqueó. Sí. Y cae Tyson y después vino un poco su debacle en términos deportivos y también fuera del cuadrilátero. Y el escándalo de la oreja mordiendo a Holyfield, ¿no? Eso vino mucho tiempo después, pero ¿te acuerdas que primero estaba Tyson, después llega Evander Holyfield? Sí. Y ahora, esos años 80, en términos de los pesos pesados y de los medio pesados, probablemente es una de las mejores décadas para el boxeo mundial. Y ahí está Tyson, que ahora, yo creo que más por show y espectáculo que por boxeo, vuelve a pelear. Efectivo, pero como espectáculo y para quienes gustan del boxeo es una linda invitación para el día sábado. Hablando de goleadores, nos dice acá, y no me sorprende a don Pato porque conocemos a Pato muy vinculado al Green Cross, histórico además, una agrupación que hoy día está vivita y coleando, tratando de renacer. Nos dice, uno con pasado temuquense, goleador, Juan Covarrubias, claro. 147 goles en Cobreloa, su goleador histórico, más unos 14 goles en el Green. 161 goles siendo puntero y volante. ¡Qué crack! Tremendo. Una pena si no lo vieron jugar. Por supuesto que lo vimos jugar. Por la selección chilena y por Cobreloa, por ejemplo. ¿Tú te acuerdas de él, no? Yo me acuerdo de eso, de que lo vi jugar. ¿Qué pregunta me haces eso? ¿Sí? Tú siempre te quieres sentir más bebé que al lado mío. Lo que yo te he dicho siempre es que a mí me habría gustado ver mayor cantidad de partidos de Juan Covarrubias. Está bien. Porque nosotros en esa época, no sé, el otro día apareció de nuevo Juvenal Vargas. Ahora con la camiseta del Green no lo viste, ¿no? Lo alcancé a ver jugar con la camiseta del Green Cross, pero yo era muy pequeño. Está. Entonces, no es que dijera así, mira, me acuerdo completa de la temporada del 80. No te voy a decir eso. Claro. Yo lo recuerdo con Cobreloa, no con el Green. Pero la gente que ama a Green Cross y que vio a Green Cross en los 60, 70 y 80, sin duda que además, Green Cross en esa época además tuvo puntero izquierdo muy bueno. Sí. O sea, Víctor Manuel González, sí. Juan Carlos Orellana. Que después pasa Colo-Colo. Y Juan Covarrubias, entre otros. Hay otros que seguramente vienen antes. Antes también hubo muy buenos. Y Juan Covarrubias, según todos los que lo vieron, si tú armas, ¿no es cierto?, un equipo, ¿no?, de la historia del fútbol chileno dentro de los punteros izquierdos, ¿no? Punteros izquierdos, donde está, por ejemplo, Leonel Sánchez, por supuesto. Después, ¿quién más? El Pollo Vélez, ¿no es cierto? Lulo Socias, a lo mejor. ¿Y después quién viene? Viene Juan Covarrubias. Sí. Y Juan Covarrubias tuvo que pelearla en los años 80 con delanteros que eran todos muy goleadores. Pero él además, como venía por el lado izquierdo y tenía una situación distinta al ser zurdo, se ganó un espacio y en Cobreloa es el máximo goleador dentro de la mejor etapa de Cobreloa. Metió más goles que Siviero, que el Trapo Olivera, que Juan González, que Sergio Díaz, etc. Entonces, él fue el mejor. Siviero, ¿no? Sí, dije Siviero, claro. Siviero, el Trapo Olivera, lo dije de inmediato. Entonces, y Covarrubias fue más que ellos. La carrera de él es ilustrísima. Lo recuerdan en el Green Cross, lo recuerdan en Rangers de Talca también. Él está paso. Sí, claro. De hecho, de Rangers viene a Temuco, ¿no? Sí, y a pesar de que en todo caso hoy está instalado en Chillán, ¿no? A cargo de una flota de camiones que tiene hoy día Juan Covarrubias.
Fíjate que a propósito de lo que conversábamos recién con... Ya estamos Miguel con Hernández. Pancho, allá lo vamos a saludar a Pancho. Pancho. Sí. Con Miguel, infelizmente no pudimos reconectar por el tema de las comunicaciones. Pero a propósito de lo que hablamos con él, con Miguel Hernández, no alcanzamos a conceptualizar mucho con Miguel. Fíjate que aquí nos dice don Richard Araneda: señores, yo trabajo y me movilizo en micro, con no muchos pasajeros. Mira, ahí un poco refuerza la idea de que no hay muchos pasajeros en la calle. Pero aquí nos agrega algo. Lo lamentable, los colectivos llenos, fíjate. Es verdad. Ahí está el concepto. Gracias, don Richard, por enviarnos su concepto al más 569-7141-5007. Me debes algo. A ver. La canción de Rush. Sí, ya te la voy a contar, hombre. ¿Sí? Sí. Es que me dijeron que te la contara por interno. La banda canadiense, ¿no? Ahí tenemos ya sonido telefónico porque estamos en contacto junto con nuestro compañero Francisco Hermosilla el día de hoy con teletrabajo desde la casa. Pancho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Fabián, hola Juan Pedro, abrazo para los dos. Creo que nunca resulta lo suficientemente necesario, mejor dicho, siempre ocurre algo. Creo que voy a cambiar la palabra. Siempre ocurre algo respecto al VAR. Nos quejamos en el programa de las 2 de la tarde precisamente las dudas que dejaba la aplicación, los cobros bastante críticos que podía haber en bastantes situaciones. Y lo que pasó hoy día en el partido, en el empate 0-0 entre Iquique y Cobresal, un empate que la verdad deja a Iquique muy complicado en cuanto al descenso en la tabla del ponderado. En el minuto final prácticamente, una jugada, un gol que marca Álvaro Ramos estaba claramente adelantado. Estaba claramente adelantado el delantero de Iquique, marcaba el 1-0, pero estaba adelantado, fue por en línea invalidado. El árbitro tardó 3 minutos en corroborar que el gol esté bien anulado. Tampoco fue a la pantalla del VAR, se quedó escuchando a sus colegas que se encontraban en el VAR. 3 minutos para poder invalidar un gol que estaba claramente en posición de adelanto. Entonces, volvemos a lo mismo, volvemos a caer en lo mismo. Va a resultar casi repetitivo, yo diría, de aquí hasta fin de año, y esperemos que vaya mejorando. Pero no puede ser posible que se cometan errores tan garrafales como los que se están cometiendo a través del VAR. A ver, Pancho, en estos momentos, ¿no es cierto? Uno dice, pero por lo menos allí se aplicó justicia al determinar que el gol estaba invalidado, porque de lo contrario, ¿cómo habría alegado la gente de Cobresal, no? Lo que pasa es que estaba anulado, el línea había anulado y el árbitro igual había anulado el gol, pero se quedó escuchando el VAR, no sé bajo qué aspecto. Ellos claramente tienen a través de las cámaras la visión, creo que tienen la misma visión que tiene el CDF respecto a las situaciones, y no sé cuánto podría haberse discutido realmente porque la posición era clara respecto del adelanto de Ramos. Entonces, no sé, creo que termina siendo otra situación más que termina dejando en duda, no digo que vaya a eliminar el VAR, pero claramente requiere un análisis y un mejoramiento lo antes posible para evitar el alargar tanto este tipo de situaciones. De hecho, estaban en el tiempo de edición y de los 4 minutos que habían dado, 3 los utilizó en escuchar prácticamente al VAR y a VAR. Así como vamos, Pancho, Juan Pedro, uno perfectamente puede pensar, bueno, ¿saben qué? Saquemos a todos los árbitros. Ya. Saquemos a los 4 árbitros, no sirven. Y ponemos una suerte como de dron arriba que vigile todo el partido y que sea todo tecnológico. El gran árbitro. Claro, algo así, como el ojo mágico. ¿Ya? Y que vigile todo, porque lo que nos están haciendo con el fútbol en estos momentos, yo creo que además nadie se lo imaginó. Y yo allí es donde también siento que más allá de todas las pruebas que hicieron, no llegaron en términos de decir, ¿saben qué? Esto está aprobado completamente, va de la mano con el reglamento, todas las jugadas se pudieron prever en términos de lo que va a pasar. Y creo que estamos todos de acuerdo que va a funcionar. Creo que no llegaron a ese punto. Es como si, perdóname la analogía, ¿no? Es como si en estos momentos dijeran, ¿sabes que tenemos la vacuna? Ya, ok, pero la vacuna tiene un 90% de éxito nomás. Ese 10% es muy grave. Es muy grave. Y por eso es que no se puede aplicar una vacuna. A mí me lo decía un médico. Una vacuna que tiene ese porcentaje de efectividad no se puede aplicar porque en ese otro 10% es muchísima la población. Seguro. Bueno, aquí en el VAR, haciendo la analogía futbolera, hay muchísimos momentos y jugadas que no quedan claros. Yo sigo pensando, te lo he dicho en varias oportunidades, a Pancho igual,
vean el fútbol americano. Está la tecnología, perfecto, pero son los directores técnicos quienes toman un pañuelo y lo lanzan y dicen, quiero revisar esa jugada. Tal cual como en el tenis. Los jugadores dicen, quiero revisar esa jugada. Y es la jugada, porque de lo contrario... Se chacrea todo, dijo un amigo. Y los partidos están durando 110 minutos. Sí. Pancho, quería hacer dos salvedades en esa situación. Fíjate que lo que tú dices, Fabián, de las pruebas se hicieron con otro mando en el arbitraje. Era Enrique Oces quien estaba en ese momento. Justo previo al inicio del torneo asume, y lo decide Pablo Milad, ojo, asume Jorge Osorio, sacando a Enrique Oces, quien había participado activamente como líder de los árbitros para hacer ese proceso de preparación o de marcha blanca. Ese es un punto que yo creo que ha afectado al arbitraje hoy día. Y el otro punto, Pancho, creo que la demora en las jugadas, no estoy minimizando tu preocupación, Pancho, pero entiéndeme bien el concepto. Creo que es el problema menos importante porque lo que está ocurriendo con el VAR es que para situaciones muy similares están tomando decisiones distintas, disímiles. La manito así pequeña, roce, que ocurrió en el partido de Coquimbo, fue sancionada como penal, y en otro partido, en el de Palestino, en la Cisterna, una mano clara que estaba algo separado del cuerpo, el cuerpo arbitral o quien estaba en el VAR decidió que no era penal. Entonces esos cambios de criterio, Pancho, creo que son mucho más sustantivamente importantes que se demoren 3 minutos en la decisión de una situación en particular. Yo creo que en definitiva, Juan Pedro, tienden a ser dos situaciones graves o mejorables las dos. La primera, la que tú dices, unificar criterios. Creo que tiene que ser algo que tiene que conversarse, hacer, no sé, un cónclave entre los árbitros, pero en definitiva determinar cuáles situaciones son penales o cuáles situaciones son falta para que haya en definitiva un criterio común y que todos entendamos cuáles son las situaciones en las cuales uno puede decir, bueno, bajo esta situación, bajo esta óptica hay penal, bajo esta óptica hay tarjeta roja, bajo esta situación hay tiro libre, pero entender en definitiva y que hay una unificación. Y respecto al retardo también, o lo que pueda llegar a tardar un árbitro en tomar una decisión, creo que también afecta dependiendo también del momento del juego. Pongámosle un minuto 90 más 2. Un potencial gol que puede ser empate, que en definitiva el árbitro queda 3 minutos esperando para poder validarlo o no. No lo valida. Todo ese periodo de tiempo también estamos hablando de elementos no solamente futbolísticos, sino que también psicológicos que influyen en el juego. Perder 3 minutos, ver que en definitiva se va a tener que alargar 2 minutos más o 3 minutos más, cambian algo la percepción por cómo se estaba jugando con la intensidad que se podría eventualmente jugar en ese momento. Entonces, creo que tiene que haber varias situaciones y recordemos también, cuando se implementa el VAR acá en Chile, hubo una suerte de copa de VAR, una suerte de torneo de VAR en donde se llevaron a todos los árbitros y hubo partidos amistosos en los cuales a través de situaciones de juego había árbitros en la cabina, estaban los árbitros en el terreno de juego, se jugó en Quilín, de hecho, ese torneo. Entonces, sorprende que a más de casi un año de su aplicación aún sigan varios problemas y varios ripios respecto de los árbitros en cuanto a los criterios, en cuanto a la tardanza y en cuanto a las decisiones. Siguen 0-0 la U de Conce con Huachipato. Francisco, te quiero llevar a otro tema, considerando que tú estás permanentemente muy pendiente de los gerentes técnicos, gerentes deportivos, de las estadísticas y de los scoutings. Se ha mencionado la posibilidad de un gerente técnico deportivo. De selecciones, ¿no? Para las selecciones. Él no ha trabajado en selecciones. Sí. Que viene o que estuvo muchos años en el Arsenal. No en el Arsenal de Sarandí, no, sino que es un buen equipo, sino que en Arsenal de Londres, uno de los 6 grandes de Inglaterra. Que ayer empató con el Leeds 0. ¿Qué sabes de él, Francisco Hermosilla? Sí, hay rumores muy fuertes que han circulado desde el día sábado más o menos. La posible llegada, esto aún rumores no se ha ratificado, pero sería una muy buena noticia, la llegada de Francis Cajijao. Tengo entendido que es Cajijao cómo se pronuncia el apellido, que fue director deportivo y fue parte del núcleo deportivo más importante del Arsenal. Trabajó 24 años en la institución, llegó a mediados de los 90 casi en conjunto Arsène Wenger.
se encargó no solamente del proceso de elaboración del proyecto deportivo del Arsenal, que vivió los altos y los bajos, sino que también de los procesos que tú también señalabas, dirección deportiva, el scouting fue muy importante. De hecho, estuvieron muy cerca de llevar a Gerard Piqué y a Lionel Messi en su momento al Arsenal. Fueron proyectos fallidos que tuvo en ese momento el Arsenal, con la cabeza de quien ya nombré, de Francis Cajijao. Hace un tiempo atrás hubo una reestructuración en el Arsenal y fue despedido de la institución, temas económicos, según señaló. De hecho, hay una entrevista que le hicieron en el diario Marca. Parte de la entrevista hablen de la importancia de que haya un proyecto que lo pueda seducir para poder tomar el mando de la dirección deportiva de una institución o de un país, y en este caso lo que más se podría encuadrar sería el de la selección chilena. Si me lo dices a mí, creo que es una muy buena contratación porque le daría claramente un rumbo importante en cuanto a la misión y a la visión de la selección chilena, algo que está tan perdido en este último tiempo porque se habla del recambio, se habla del proceso de poder ir a Qatar, pero obviamente con lo que estamos viviendo ahora, sin pensar en lo que pueda venir en adelante, no solamente en selección mayor, sino que también en divisiones inferiores, y el trabajo que también tiene que realizar la Federación de Fútbol Chileno. Profesionalicemos un poquito más la cuestión, sería el concepto. Me parece que, y tengo la similar visión a la que tú manifiestas, Pancho, porque mucho se habla, por ejemplo, ¿no? De entrenadores que han estado a cargo de procesos selectivos importantes a nivel internacional. Sin ir más lejos, el último que creo que fue muy, pero muy fallido y muy, pero muy criticable, lo que vivió el ex técnico de la Universidad de Chile, ¿no? Que clasificando a un campeonato mundial dejó el proceso preparatorio para ese Mundial Sub-20, si me corriges o me confirmas, Pancho, y no lo continuó por ir a hacer un proceso de formación futbolística a la Universidad de Chile. Y ahora salió de la Universidad de Chile después de asumir más encima el primer equipo. Muy respetables las decisiones desde el punto de vista profesional, Pancho, pero obviamente que se descabeza un proceso a nivel selectivo, hablo desde el punto de vista de la NFP, no hizo el proceso de preparación y de búsqueda de figuras en la Universidad de Chile y tampoco se consolidó como técnico porque a los malos resultados a cargo del primer equipo le fue muy mal en el conjunto universitario azul. Desde ese punto, fíjate que me parece muy valiosa la figura que se pretende posicionar dentro de las selecciones chilenas. Ahora, el tema, lo extraño, ¿no? Es que sea en una selección. Son selecciones, serían también las menores, por eso es que lo veo con buenos ojos. Perfecto. No, sí, yo también lo veo con muy buenos ojos. Primero me voy a tener que acostumbrar a cómo se pronuncia, porque la verdad es que no sé bien cómo se pronuncia. Creo que es Cajigao. Cajigao, sí. Pero es como si estuviera hablando guruguru. Entonces, lo encuentro extraño el apellido. Ahora, si se da su llegada, ojo, es un batatazo. Sí. Es un batatazo enorme y creo que Pablo Milad allí trabajando calladito, pero si llegara a conseguir esto, realmente es un tipo que tuvo tremendo éxito. Sí. Tremendo éxito. O sea, se está trayendo una persona que sería muy interesante. Creo que no lo habíamos conversado este tema, Juan Pedro, fuera de micrófono, pero creo que sería realmente un enorme acierto traerlo a este Cajigao, Francisco Hermosilla. Sí, habrá que habituarse en la medida que pueda llegar y esperemos que llegue. Primero, una de las primeras preguntas, me imagino, cuando suma es cuál es su apellido. ¿Cómo se pronuncia? Claro, cómo se pronuncia el apellido para no entrar en discordancia. Creo que es importante, hablaría de un muy buen apoyo que tendría Pablo Milad, de una persona muy profesional que con los recursos que manejó, tanto previo, porque él hablaba también de un proceso muy importante que habla en cierta medida del cambio que tuvo que vivir con el Arsenal previo a la construcción del Emirates Stadium. Antes el Arsenal, bien sabemos, jugaba en Highbury, donde fueron campeones invictos el año 2003. Con el paso al nuevo estadio hubo deudas que hubo que pagar con la venta de jugadores. Y en ese sentido el Arsenal siempre estuvo a la par en la venta de jugadores. Vendió muy bien varios jugadores, Fábregas, Van Persie, Adebayor, entre otros. Vendió varios jugadores a un muy buen nivel. Entonces, en ese sentido, para poder aplacar la deuda de la construcción del estadio, tuvieron que vender jugadores. Pero siempre estuvo en la primera línea con Wenger. Y previo a la construcción del estadio, ¿para qué hablar? Ya lo dije, fueron campeones invictos, siempre estaban
peleando en la parte alta, llegaron a la final de la Champions League en 2005-2006. Entonces, teniendo gente encargada de un proyecto deportivo de esa índole, claramente uno puede abrazar la esperanza de que gente de ese nivel de preparación puede primero darle un proyecto deportivo más allá de los nombres, más allá del técnico que pueda asumir, lo decía Juan Pedro, la situación de Caputo, que previo al Mundial de Brasil el 2019 abandona la sub-20, asume la U, la selección en cierta medida queda descabezada, va al Mundial, no le va tan mal, creo yo, no tenía un mal plantel, pero en definitiva termina siendo la situación en el contexto, o sea, se fue el director técnico y ¿qué hacemos? ¿Cómo lo arreglamos? Y ahí trató en la marcha, en cierta medida, Sebastián Moreno poder arreglarlo. Ahora, con gente preparada, creo yo, y con conocimiento por largos años en Europa, creo que de llegar él podría darle un salto de calidad importante, evitando recaer en nombres puntuales para poder llegar a éxitos deportivos, sino que a través del colectivo o a través del buen trabajo, persona que pueda darle un buen rendimiento, si no es cosa de ver a Católica. Técnico que ha estado en los últimos años, le ha ido bien en la institución, entonces creo que va muy de la mano en ese sentido. Siempre he pensado que el director técnico de la serie adulta, de la mano también con el gerente técnico, gerente deportivo, tienen que ver también la contratación de los técnicos de las series menores. Debiese, porque no. es una lógica institucional que debiese funcionar. Y si me apuran, muchachos, o no, si me permiten más bien, muchachos, lo ligo con un tema que lo había dicho al mediodía que quería abordar un poquito en esta emisión y que tiene que ver con que si hubiese existido la figura clara y contundente de gerente deportivo en el Club de Deportes Temuco en la temporada en que se estaba participando en la Copa Sudamericana, sospecho, es una cuestión que nunca la podremos saber, pero sospecho, Pancho, Fabián, amigos y amigas de UFRO Deportes en este horario Prime, la situación de Jonathan Requena no se habría dado. Es mi apuesta, es mi teoría, si tú quieres, o mi hipótesis, que por supuesto puede ser refutada, pero que parto de esa base. A propósito que estamos hablando de esta figura del gerente deportivo, me parece que esa doble inscripción, que fue lo que ocurrió, por lo cual le afectó deportivamente a Deportes Temuco en esa histórica participación en la Sudamericana, creo que no habría existido. No, ¿Estás de acuerdo con mi tesis o no? No lo sé, Rick, la verdad. ¿Qué dices tú, Pancho? Es que yo creo que si hubiese habido un director deportivo con poder en la institución, no habría llegado Requena. Partamos de esa base, habría llegado un mejor jugador. Buen punto. O sea, pero sácale el nombre Requena, Pancho. Tampoco habría llegado ni Charles ni Bertocci. Yo digo la situación, ¿no? Esta doble inscripción. Yo siempre he criticado, y con Fabián casi nos conocimos discutiendo ahí en los pasillos y vericuetos del estadio Germán Becker sobre este espinudo tema que era el tema de la Sudamericana. Y Fabián es mucho más crítico a la posición de la dirigencia del Club de Deportes Temuco. Pero que comparto, Fabián, cuidado. Yo comparto una crítica. Sí, pero lo que pasa es que yo, por ejemplo, ¿no? Siento que al día siguiente del famoso partido con San Lorenzo, allá en Buenos Aires, Requena da una entrevista a Radio Continental, donde dice, pero si en Temuco sabían que yo había jugado. Sí, claro. Ya está. Sí, y tú ahí dijiste, bueno, está. Bueno, y ahí está el grado de responsabilidad que digo yo que tiene el Club de Deportes Temuco en ese caso, Pancho, y por eso es que me permito hacer el nexo con lo que estamos hablando, ¿no? Con lo del gerente deportivo. Requena o quien sea, por eso te saco del jugador, Pancho. La doble inscripción, tú lo primero que tienes para un nombre, y si sabes que vas a participar de un torneo internacional, es conocer un poquito su historial y decir, oye, pero este no lo inscribieron, y averiguar efectivamente si lo inscribieron en el torneo, y ahí se habría cortado la cuestión. Resulta increíble que personas que claramente estamos ligados al deporte de manera indirecta, si se le quiere llamar así, o medianamente directa, a través de los medios como tú, Juan Pedro, como Fabiano, como yo, hagamos ese análisis que resulta súper básico, pero que tal parece que gente que está involucrada de manera directa en el fútbol y que ostenta cargos dirigenciales no lo hicieron. Y al no hacerlo, lamentablemente, derivó en, creo yo, el principio de la debacle en ese año 2018. Bueno, que llega hasta ahora. Que llega hasta ahora, porque el día, fecha concreta, Pancho, y esta es la información de ahora, 18 de noviembre pasado,
se realizó una comparecencia, así se llama, Pancho, y tú lo debes manejar mucho mejor que yo, una comparecencia en el TAS. Participó allí el Club de Deportes Temuco, representado por su gerente general Fernando Navarrete. Solo fue una comparecencia de Deportes Temuco y de la Confederación Sudamericana de Fútbol, haciendo sus descargos en torno a una presentación que, no nos olvidemos, hizo el propio Club de Deportes Temuco. Se expusieron los casos, se está defendiendo Deportes Temuco con un par de abogados de origen español y están tratando de alguna manera, ¿no, Pancho? Así lo entendemos, creo todos, limpiar el nombre de Deportes Temuco en esa pasada, responsabilizando en parte al sistema Comet, tú sabes, Pancho, también la situación, Fabián, a la NFP, porque la NFP también subsidiariamente debió de haber actuado o visado la inscripción doble, otra vez, de Jonathan Requena, y de alguna manera, ¿no?, que le restituyan el derecho a pataleo de pronto o el buen nombre del Club de Deportes Temuco. Por ahora se especula que la demora en una decisión en el TAS son un máximo de 3 meses, pero como ahora todo es teletemático, Pancho, Fabián, amigos, amigas de UFRO Deportes, es probable que sea menos de ese tiempo. El 2018, yo llegué a UFRO Deportes el año 2011. El 2018, cuando llegó Juan Pedro Peña, yo me junté con nuestro director y me dijo, ¿revisaste en el sistema Comet? Está todo ok. Al año siguiente, cuando llegó Pancho con nosotros, me dijo, ¿revisaste Comet? Está todo ok, Pancho. Así que por eso ustedes están acá con nosotros. Sí, a ver, estos comparendos, en definitiva, este comparendo, que la comparecencia habla del acto de que vayan las personas al comparendo. El comparendo es como la audiencia en sí. Entendámoslo, que en definitiva, más allá de todo, puede existir una suerte de indemnización pecuniaria. Me imagino que es lo que busca Deportes Temuco en esta oportunidad. Es muy difícil que pueda haber otro tipo de sanción para la Conmebol, llámese un cupo para el próximo año en participar en Copa Sudamericana. Es bien difícil. Habrá que ver, en definitiva, uno desconoce cuáles fueron los antecedentes que habrá presentado uno y otro para validar su posición, pero al final termina resultando como una daga en el cuello la declaración de Jonathan Requena al día siguiente en Radio Continental. Le endosa toda la responsabilidad a la dirigencia, más allá de que la dirigencia habrá su partido defendido su postura, y que en definitiva creo que la única manera en la cual se va a determinar quién tuvo real responsabilidad de esta situación será cuando haya sentencia por parte del TAS, y ahí podremos decir, bueno, se equivocó Deportes Temuco, o a contrario censu, se equivocó la Conmebol. Y si en definitiva se equivocó la Conmebol, ¿cuánto servirá realmente más que limpiar el nombre de Deportes Temuco? Yo diría, bueno, solo eso, en los hechos materiales, porque en los hechos concretos, el haber quedado eliminado en esta llave significó mucho más que el potencial dinero que pudo haber ganado Temuco pasando de fase, sino que creo que repercutió en el descenso de la categoría. Un abrazo grande, Pancho. Un abrazo, muchachos, que estén muy bien. Francisco Hermosilla desde casa. Siguen jugando a esta hora en Concepción, el local, la Universidad de Concepción, y la visita Huachipato. Allí son rivales, ¿no? Entre Conce y Huachipato están muy cerquita. Están 0-0. El partido que es el penúltimo de esta jornada de día lunes, cerrando este día a las 9:30 de la noche. Me encanta cuando nuestro productor Álvaro Morales dice, en la Catedral del Fútbol Chileno, Santa Laura, el local Unión Española recibe a la visita O'Higgins de Rancagua. Hay que decir que Unión Española en los últimos partidos ha bajado considerablemente su rendimiento. No es que me esté poniendo el parche antes de la herida, pero Méndez y Sandoval, que son, para mi gusto, los mejores del equipo, ahí en el eje, en el medio, donde se ganan o pierden los partidos, han bajado su rendimiento, y eso ha repercutido en todo el resto. Fue un cariño exagerado para el jefe por parte de Álvaro decirle la catedral del fútbol, ¿eh? Yo te lo dije, a mí me encanta cuando Álvaro Morales... Por eso, yo creo que lo de Álvaro fue exagerado. Como para ti también, que yo te haya dicho, bueno, Peña está en Comet, no está ok. Se puede contratar a Peña. Tenemos mensaje, ¿no? Tenemos mensaje al más 569-7141-5007. Agradecemos a Ricardo porque, mira, nos dice, hola amigos de UFRO Deportes, qué recuerdos al escucharlos hablar de Juanito Covarrubias, un crack de esos que se
extrañan en estos tiempos. Para mí fue un agrado conocerlo y verlo jugar. Abrazo de pije para todos. Gracias, Ricardo. A propósito del VAR, nos dicen acá, en el béisbol el VAR tiene un fin de precisar en milímetros algunas jugadas. Es verdad. Pero es muy limitado, muy rápido y muy justo. Nos dice acá, ¿lo logro identificar sí o no? Sí, a José. Lo de rápido no es tan así, tan así. ¿En el béisbol? Por ejemplo, un tipo que batea y la pelota va a ser home run y justo pega en una de las líneas laterales o en las líneas que dividen la cerca de la grada que está detrás de todos los jardines. Y allí donde pega la pelota, y si tienen alguna duda, van a la revisión tecnológica. Esa es una opción. La otra opción que la pueden revisar también es, por ejemplo, cuando se arrastra el tipo que viene desde tercera base hasta home plate, y si es que con la mano alcanzara o con el pie alcanzara de alguna manera a tocar primero home plate antes de que el catcher lo vaya a matar con la pelota. Allí también puede haber algún tipo de revisión. Son jugadas finas, milimétricas, que en los segundos y en la visión la verdad es que son muy complejas y que algunas veces tú dices safe, out. Pero la verdad es que tú la ves y después la ves en televisión, pero estás hablando de que son realmente un nivel de profesionalismo enorme. Ahora, ellos lo ocupan, pero para ciertas jugadas. Creo que es muy valioso lo que nos dice aquí José, a propósito de milimétrico. Sí. Porque nos agrega, dice, esto en el fútbol debería funcionar con otra lógica, lo de la definición milimétrica. Más que buscar en milímetros un offside, y vaya que hemos visto injusticias en el tema del offside, creo que es mejor limitarlo a claras injusticias del deporte. Pero acá no existe ni siquiera un criterio y todo se chacrea, me gusta ese término. Ayer le anularon un gol a Antofagasta que para todos fue gol excepto para el VAR. Ese es un buen ejemplo, lo de Tobías Figueroa ayer. Lo de antes al propio Gotti en O'Higgins. Antes, si me apuras, al propio Deportes La Serena, que también fue injustísimo que le quitaron un gol hace 3 semanas. Y la jugada de la U de Conce con Antofagasta, cuando primero era penal y después era roja para Branco Ampuero, cuando va muy feo, con una plancha realmente muy fea. El juez estaba a 2 metros y no sancionó ninguna de las dos. Después va a ver al VAR y establece que el planchazo que pegó no era roja, era amarilla. Y todos los que estábamos viendo el partido, de hecho en Twitter, oye, era roja. Sí. O sea, el único que no vio roja era amarilla. Hay algunas personas que nos escriben permanentemente y nos dicen, ojo con el tema de las líneas, porque así está establecido el reglamento. Es verdad, pero muchas veces te queda ese reglamento y esas líneas te generan más dudas que certezas. O después entra en el terreno, no, mira que lo están privilegiando a este y a este lo están jodiendo. Entonces entramos en un terreno que honestamente no está funcionando. ¿Tenemos más mensajes? Mensajes de Sergio. Aquí siempre hay un término que los futboleros conocemos muy requete contra bien, ¿no? Lo generoso que es el fútbol. Y esto lo habla por esto, Sergio. ¿Por Requena? No, qué terrible. Simbi Cueva jugó en varios equipos de Europa y Cristian Canío no. Fútbol generoso. U de Conce, Huachipato, nos dice Sergio, a través del más 569-7141-5005. Y que Simbi Cuevas está de lateral izquierdo en el equipo de Huachipato. El otro día lo vi precisamente en uno de los partidos de Huachipato al Simbi. El lateral izquierdo no cerró nunca. Pero nunca. No cerró, no se proyectó. Es de esos jugadores que tú dices, ¿por qué ha tenido tantas oportunidades el Simbi? Ya ha estado en Inglaterra, hombre. Sí, no sé cuántos partidos jugó en Inglaterra. Pero estar, igual es un mérito decir que yo jugué en la Premier League, digamos, ¿no? Sí, Dante Poli también estuvo allá y que él mismo se ríe que él estuvo en el Manchester United, pero no jugó nunca. Sí, está bien. Pero Dante Poli era buen jugarse. Dante Poli cuando apareció, ¿no es cierto?, en esa selección sub-17, era un tremendo central. Después se lesiona el tema de después, lamentablemente, es que esa selección tuvo mala suerte. Pero eso lo vamos a comentar otro día, porque ya llegamos al final. Yo siempre voy a recordar, el mejor puntero izquierdo que hemos visto en los últimos años, allí estaba. Sebastián Rosenthal. Era un puntero izquierdo de excepción y tuvo una lesión en la rodilla, la operación le quedó mala, lo tuvieron que volver a operar. Después nunca más volvió a ser el mismo. Así es la historia en el fútbol. ¿Cuántos jugadores que producto de las lesiones nunca más pudieron volver a ser para lo que pintaban en términos de ser crack absolutamente dentro de nuestra historia? Juan Pedro, mañana la seguimos a partir de las 14 horas, como siempre, en UFRO Radio y también en UFRO Visión. Somos UFRO Deportes. A esta hora se sigue jugando la primera división. Mañana, sí, mañana, a las 10:30, Valdivia-Melipilla se jugará. A las 6 de la tarde, Barnechea Magallanes. ¿Se juega? No lo sabemos. Mañana la seguimos. Gracias, que les vaya bien. Buenas tardes.